una clase más de Discipulado Virtual 1.0. En esta ocasión vamos a estar compartiendo el tema la Biblia. Debemos entender y conocer que la Biblia es un conjunto de libros inspirados por Dios. Es el manual para la fe y la vida de todo cristiano. Cada libro en la Biblia tiene un propósito y Dios usa distintas formas para comunicar verdades sobre Él y su propósito para la humanidad. Debemos entender que la Biblia es inspirada por Dios. Fue escrita por hombres, sí, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y este es el manual para nuestra fe. Quiere decir que cada vez que nosotros leemos más la palabra de Dios, estamos aumentando más nuestra fe. Y es ese manual a preguntas, dudas que tenemos en nuestra vida, y es donde la palabra viva es la que nos va a dar esas respuestas. Algunos materiales en que se escribió la Biblia. Al inicio se utilizaron papiros, pergaminos, vitelas, ostraca, arcilla y cera. ¿Cómo fue escrita? Fue escrita por más de 40 hombres en un periodo de 1500 años bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Y dónde se podemos encontrar este pasaje? En 2 de Timoteo 3:16, donde nos dice que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Dónde fue escrita? Fue escrita en 3 continentes: África, Asia y Europa, y en diferentes idiomas como el hebreo, que se utilizó en todo lo que fue parte del Antiguo Testamento, el griego en el Nuevo Testamento y arameo, que fue el idioma de Jesús, ¿verdad?, cuando estuvo aquí en la tierra. Algunos autores de la Biblia: tenemos el rey David, tenemos a un pescador, que es Pedro, a un doctor, Lucas, Moisés, Pablo, todos ellos diferentes hombres con diferentes intelectos, pero a la final fueron utilizados por medio del Espíritu Santo para crear este maravilloso libro que hoy tenemos como Biblia. Debemos entender que la Biblia es una autoridad. ¿Por qué? Uno, porque es Dios mismo hablando al hombre. La palabra es viva y eficaz. Y cuando en el libro de Juan nos dice que el Verbo se hizo carne, está hablando de esa palabra viva, ¿verdad? Está hablando de esa palabra en la cual nos da vida a nuestro espíritu. Entonces, por eso es que es Dios mismo hablando al hombre a través de su palabra. También es autoridad porque es indestructible. Han querido borrarla de la tierra, pero no han podido. Es antigua y es actual. Y también es autoridad porque es uno de los libros con mayor circulación en el mundo. Algunos datos arqueológicos que nos enseñan y que nos dan esa veracidad de la Biblia, podemos encontrarlo en este pasaje, donde dice: el rey Sargón II de Asiria. Este personaje que aparece en Isaías 21 no pudo ser confirmado hasta que en 1843 se descubrieron las ruinas de su palacio. Se hallaron escritos en los que se relatan las conquistas de las ciudades de Samaria y Asdod, que aparecen también relatados en el libro de Isaías. Cómo la arqueología relata la autoridad de la Biblia también, la veracidad de la palabra de Dios. Otro de los datos arqueológicos recientes que tenemos es el sello de Yeuhal. En el 2005, la arqueóloga Eliad Mazar descubrió un sello de arcilla en el cual se nombraba Yeuhal, Yeucal o Yucal, que fue un funcionario judío que es nombrado en el libro de Jeremías. Ahora, es muy importante entender esta palabra canonizar o canon. ¿Por qué? Porque esta es
la esencia del conjunto de los libros que fueron utilizados o que fueron aceptados para crear la Biblia. Así que canonizar o canon se deriva de la palabra griega canon, que significa vara de medir. Para que un libro fuera canonizado, el mismo tenía que pasar la norma o prueba de autoridad e inspiración divina. Estos libros se convirtieron en la colección de libros o escrituras aceptadas por los apóstoles y por la dirección de la iglesia primitiva como una base para la creencia cristiana. Quiere decir que los libros que actualmente tenemos en la Biblia fueron aprobados en su momento, fueron canonizados en su momento por los apóstoles, porque dice que fueron aceptadas por los apóstoles y por la dirección de la iglesia primitiva. ¿Cuándo entonces se canonizó la Biblia? ¿Cuándo se crearon o aceptaron estos libros de inspiración divina para formar la Biblia? Dice que el Nuevo Testamento entero, como nosotros lo conocemos hoy, se canonizó antes del año 375 después de Cristo. Y el Antiguo Testamento se había canonizado previamente, mucho tiempo antes del advenimiento de Cristo. Recordamos que la Biblia o toda la historia de la humanidad está dividida antes y después de Cristo. Entonces ahí vemos en qué año más o menos fueron canonizados tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Punto importante también es cuando se imprimió la Biblia. La Biblia fue impresa en 1454 después de Cristo por Johannes Gutenberg, que inventó los tipos que luego se convirtieron en la imprenta. Así que la Biblia fue el primer libro alguna vez impreso. También la primera Biblia que incluyó totalmente la división de capítulos y versículos fue la llamada Biblia de Ginebra, publicada en 1560 en Suiza. Los editores de la Biblia de Ginebra optaron por los capítulos y versículos, reparando en la gran utilidad que tenían para la memorización, localización y comparación de pasajes bíblicos. También, ¿en cuántos idiomas ha traducido la Biblia? Actualmente creo que van más de 6.912 idiomas en los cuales se ha traducido la Biblia. Así que esta es la primera parte de la historia, de la arqueología de la Biblia, lo que es, por qué es autoridad, cuándo se canonizó, ¿verdad? Y lo interesante que cada cristiano debe entender y conocer de dónde viene ese manual de vida que es la Biblia. Ahora vamos a entrar a la parte de los libros. La estructura bíblica cuenta con 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Estos 39 libros también se le conoce como escrituras hebreas. Escrituras hebreas. Y el testamento significa convenio o contrato. Entonces, lo primero que vamos a conocer son los primeros 5 libros de la Biblia. Y para esto, lo más importante es aprendernos a través de una división de 5 partes. 5 partes en el Antiguo Testamento y 5 partes en el Nuevo Testamento. La primera parte es el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés. Génesis, que también se le conoce como el inicio, Éxodo o la salida, Levíticos, Números y Deuteronomio, que también se le conoce como la segunda ley. Esto es esa primera parte del Antiguo Testamento, Pentateuco. ¿Cuál es la segunda parte? Los libros históricos. Tenemos a Josué, Jueces. En Jueces encontramos la única mujer que fue juez, ¿verdad? Que fue Débora. También encontramos el libro de Ruth, primera y segunda de Samuel. Samuel recordamos que es el último juez de Israel. Primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Y Esther, uno de los datos interesantes es que no menciona a Dios, pero fue un libro aceptado como inspiración divina. Entonces, esta es la segunda parte del Antiguo Testamento. Llevamos 2. Pentateuco, libros históricos. Vamos a ver aquí la tercera parte del Antiguo Testamento, que son los libros poéticos. Job,
es uno de ellos y se le considera uno de los libros más antiguos que hay. También tenemos Salmos, que fue escrito por el rey David y otros autores, Proverbios, que fue escrito por el rey Salomón, Cantar de los Cantares, que se puede decir que es una de las interpretaciones más difíciles que hay, y Eclesiastés, que también se le conoce como predicador. El cuarto punto en el Antiguo Testamento son los profetas mayores, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Jeremías, el otro libro es Lamentaciones, escribió dos libros que son Jeremías, su propio libro, y Lamentaciones como profetas mayores. También contamos con los profetas menores. Y por último, ese quinto punto del Antiguo Testamento, que son los profetas menores. Profetas menores encontramos a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, que fue el que fue tragado por un pez enorme, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces la forma más fácil de aprenderse los libros es por esta división de 5 partes, que son Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Asimismo, el Nuevo Testamento tiene su división de 5 partes. La primera parte es los evangelios, que son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos también su nombre real era Juan Marcos. Y Juan, el apóstol Juan, que se le consideraba el amado de Jesús. La segunda parte también son libros históricos, pero en este caso en el Nuevo Testamento solo hay uno, que son Hechos de los Apóstoles, que su autor es Lucas. Y también la tercera parte son las cartas paulinas, que fueron las cartas que escribió el apóstol Pablo a las diferentes iglesias de Roma, la iglesia de Galacia, de Efeso, de Filipo, de Colosa. Y asimismo se llamaban estos libros: libros de Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Esa es la tercera división del Nuevo Testamento. También encontramos las cartas universales: Hebreos, que se le considera a varios autores, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, y Judas. Y por último, el libro de la Revelación, que es el Apocalipsis, que también lo escribió el apóstol Juan. Entonces vemos estas 5 divisiones también que tiene el Nuevo Testamento, que son evangelios, libro histórico, cartas paulinas, cartas universales y libro de la profecía. Son estas 5 divisiones que también encontramos en el Nuevo Testamento y se le van a hacer mucho más fácil para aprenderse los libros.